Muy bien, y ahora sí nos encontramos nosotros con nuestro primer invitado de la noche, el doctor Roberto Cabrera Suárez. Doctor Cabrera, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho del programa Les Digo. Encantado de estar con usted esta noche, doctora. Muy amable. Muchas gracias por la invitación y saludar al público que nos viene escuchando a través de las redes sociales. Doctor Roberto Cabrera, él es abogado, profesor en Derecho Constitucional, muy reconocido, y queremos preguntarle justamente este debate que ha habido en la insistencia en aprobar la ley de la cuestión de confianza y sobre la vacancia presidencial. Díganos, ¿esto es un tema peligroso para el tema constitucional? Definitivamente sí. Creo que la ingobernabilidad que estamos sufriendo en los últimos años, diría yo en esta última década, se trasluce justamente en estas voces de vacancia presidencial, de cuestión de confianza, de censuras, de interpelaciones. Y también se trasluce en esa poca factibilidad de generar consensos en el seno parlamentario. Yo creo que uno de los elementos trascendentales que nos permiten a nosotros evidenciar de que estamos sufriendo una inestabilidad muy compleja es el hecho de que las bancadas no tengan la posibilidad de tomar decisiones en consenso, sino que más bien estas directamente toman decisiones desde una posición previamente ya establecida. Entonces el objeto del debate no necesariamente resulta ser constructivo, sino que más bien es un choque de fuerzas, ¿no? Es, al parecer, la imposición de quienes somos mayoría en contra de aquellos que son minoría. Y no se da espacios para la construcción de alternativas que resulten ser más factibles de viabilizar por el bien del país. Entonces, esa creo yo que sería una de las primeras reflexiones a nivel de debate, porque si nosotros nos podemos analizar todo lo que se ha debatido hoy, pues el nivel argumentativo no resulta ser el mejor. Más bien, lo que sí priman son los intereses políticos de ciertos grupos. Entonces, sin duda es un aspecto que tendríamos que, de alguna manera, plantearnos a futuro en cómo mejorarlo, porque si en el seno de la producción legislativa no existe la capacidad de lograr consensos, entonces está incumpliéndose directamente ese objetivo primordial. Ahora, hablando de lo señalado o lo aprobado hoy día por insistencia, bueno, ya se venía a venir, ¿no? Era algo que todos ya estábamos bastante concientizados de que esa era la posibilidad más próxima. Y en realidad hay una serie de posiciones, obviamente, de profesores en Derecho Constitucional sobre el mismo asunto, pero lo que sí yo recojo es lo que hace un par de años ya había establecido la Comisión de Venecia en este aspecto, ¿no? Y era que directamente las posibilidades de interpretar o reformar la Constitución en materia de cuestión de confianza debían ser producto de un consenso, y creo que ese consenso no se ha logrado en esta noche. Qué situación tan complicada, doctor Cabrera, en el entendido que los congresistas son aquellos que representan a la población y que deberían tener consideración, respeto, para que nos entienda en nuestro público televidente, a justamente a la Carta Magna y entender pues que es aquella que nos guía en un Estado constitucional. Si tanto hablamos del Estado constitucional, de los respetos, incluso de un gobierno que se dice que es de izquierda y ultraizquierda, etcétera, etcétera, y todo lo que escuchamos a diario, entonces, ¿cómo no dar el ejemplo? Porque es una forma encubierta de abrir el camino a una vacancia, pero no de la manera ideal, ¿no? Sí, sin duda que se haya planteado a través de esta ley interpretativa, que prácticamente ya lo es, ¿no? Porque ya mañana se publica seguramente en el diario oficial, una limitación no solamente al Ejecutivo, sino una limitación al mismo Tribunal Constitucional
en lo que respecta directamente a la posibilidad de interpretación del contenido relacionado o al sentido de la votación o la decisión en el marco de una cuestión de confianza, ¿no? Eliminando el sentido jurisprudencial del marco intérprete de la Constitución en cuanto a la indubitabilidad de las acciones adoptadas por un parlamento en cuanto a la consulta planteada por el Ejecutivo, que eso ya se había en cierta medida zanjado con la sentencia del Tribunal Constitucional de hace poco, pues genera como consecuencia directa de que exista un límite al mismo Tribunal Constitucional, señalaba, porque ahora solamente podría interpretar su decisión el mismo Congreso. Entonces, esto sí me parece sin duda una sobreinterpretación, me parece una extralimitación por parte del mismo Parlamento y no considero que resulte ser saludable para salvaguardar principios constitucionales. Yo creo que se está... sí. No, perdón, vamos. ¿Se está? Ah, muy bien. Yo creo que existe un autoritarismo por parte del Parlamento, por gran sector del Parlamento, no vamos a poner a todos en el mismo saco. Creo que existe un autoritarismo bastante marcado y pienso que los autoritarismos no son positivos. Pienso de que estamos alejándonos mucho del respeto de principios constitucionales. Considero de que debería haberse planteado un debate serio que incluya a muchos más actores y que además considero muy puntualmente de que hubiese sido muy importante revisar cuáles fueron, por ejemplo, las conclusiones a las cuales llegó la Comisión de Venecia, ¿no? Anteriormente sobre el mismo caso, y preservar la posibilidad de diálogo, ¿no? Ahora mismo, pues hay una espada aquí, ¿no? Entiendo que el Ejecutivo pretenderá interponer una acción de inconstitucionalidad, pero ahora mismo, para que exista un pronunciamiento sobre el particular, va a ser bastante difícil, ¿no? Más aún que el profesor Carlos Sí, votos necesita. Ahora, ¿qué vamos a suceder, no? Es muy complicado. Ahora, ¿qué sucederá? Tal vez habrá un entrampamiento en cuanto a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se abren una serie de escenarios que creo yo que debieron evaluarse, sobre todo en el marco de las consecuencias. Y eso es algo que tal vez no miden nuestra clase política. Estando en pandemia, estando en una gran preocupación del interior del país por lo que va a suceder, el ponernos más en vilo y más a las cuerdas a la ciudadanía, porque es el ciudadano de piel que se preocupa, doctor Cabrera, en los que de una u otra manera podemos quizás tener algo de alivio, porque tenemos pues agua, tenemos luz, tenemos quizás algo que mucha gente en este momento está requiriendo. En el interior del país hay gente que bebe agua, ¿de dónde? Agua contaminada, o sea, ni siquiera el agua, el producto básico, ni siquiera tiene servicios, los más importantes. Están atravesando una pandemia, han perdido un ser querido. Y ponernos más en una situación complicada y cuando no está conforme a derecho, porque eso lo entendemos los abogados. Pero bueno, ¿qué ha dicho Mirta Vázquez, titular del Consejo de Ministros? Dice que se adoptarán las acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de Derecho. ¿Es así, doctor? Es decir, nuevamente se está petardeando de una u otra manera la democracia. ¿Es la manera como se debe vacar posiblemente al presidente Castillo dentro de poco? Porque al no tener 5 votos y al no tener tampoco, entendido que también los tribunos están con los mandatos vencidos. Sí, sin duda se abre todo un escenario muy, muy complejo, de mucho debate, pero sobre todo de mucha inestabilidad, ¿no? Que como bien dice, más bien genera una desaceleración de esa reactivación económica. Y lo más triste creo yo, es de que la función legislativa a nivel macro que se realiza en el Parlamento no está cumpliendo directamente con los objetivos que debería cumplir. Si nosotros nos ponemos a analizar
directamente las agendas del Pleno, que generalmente son los jueves, pero bueno, en algunas circunstancias también se plantean en otros días, nos vamos a dar cuenta que prácticamente 75-80% de la agenda del Pleno está enfocada directamente en aprobar leyes declarativas, ¿no? Declárese de necesidad pública e interés nacional, digamos, la creación del distrito tal, la fiesta patronal tal, etcétera, ¿no? Cuando ello no repercute para nada en el cambio estructural de los graves problemas que tenemos, muchos de ellos interdependientes en nuestra sociedad. Y por lo tanto, omisión legislativa, llamémosla así, genera como consecuencia que en nuestro ordenamiento jurídico vacíos legales que luego nos van a pasar factura. ¿Por qué? Porque no tenemos un criterio, no tenemos una razonabilidad por parte del legislador al momento de plantear iniciativas legislativas. Yo incluso me atrevería a decir que debería limitarse el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte del parlamentario. Y eso no es algo descabellado, ¿no? Países muy cercanos como Colombia ya lo han planteado. Hay un canon directo a efectos de que exista argumentación adecuada al momento de presentar una iniciativa legislativa, porque finalmente, ¿qué es lo que se prefiere? ¿El interés particular de un parlamentario que señala, representa un segmento de la población, o el bienestar general de toda la población? Entonces hay que ser consecuentes con ello. Se presentan iniciativas legislativas que resultan ser nefastas. Es más, que atentan contra el orden jurídico, que atentan contra el principio de jerarquización normativa, que en muchos casos generan contradicciones internas en el ordenamiento jurídico, y es más, mucho más preocupante, que atentan contra el mismo contenido de la Constitución. Y la Constitución no solamente son 206 artículos. No podemos interpretar la Constitución desde la literalidad. Tenemos que interpretar la Constitución siempre desde un bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad justamente anexa a ese marco constitucional las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional o los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todo lo concerniente a principios en los que resalta, creo yo, el equilibrio de poderes. El equilibrio no se puede romper. Doctor Cabrera, desde la trayectoria que usted tiene como catedrático en diversas universidades, como jurista, ¿qué tan importante cree usted que debería de ser que aquellos que presentan a sus candidatos, como son los partidos políticos, al menos deberían de pasar por un curso de derecho parlamentario y derecho constitucional, doctor? Porque está bien, no todos van a ser abogados. Bueno, y algunos que son abogados parece que no lo son, pero en fin. Pero bueno, en todo el contexto, para reforzar los conocimientos a algunos, que al parecer pasaron calentando el asiento en las aulas universitarias de Derecho, y otros que, bueno, no han estudiado Derecho, pero al menos deberían de tener nociones para realizar iniciativas legislativas, en todo caso que no lo hagan si no saben, pero que no atropellen la Constitución, que es el Estado democrático en el cual todos los ciudadanos, los 33 millones de peruanos, al menos necesitamos estar, ¿no? Con aquellos que nos sepan representar. Claro, sabemos que siempre vulneran la inocencia de muchos, prometiéndoles mil cosas, pero al menos, pues, doctor, que nos sepan representar. Entonces usted, como la voz entendida, ¿qué deberían hacerse? Porque yo al menos soy candidata hasta ahora pienso que se respetará pues mi candidatura en el Colegio de Abogados de Lima, que es otra historia, pero es otra historia totalmente. Esperemos que también respeten pues el artículo 179 de la Constitución, pero en fin, eso ya dependerá de la Junta Directiva. Y bueno, ¿qué tan importante es al menos que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones pues haga haga el mejor esfuerzo para tener un código electoral donde se puede implementar un artículo, o se puede implementar al menos las normas necesarias para que los partidos políticos hagan que sus candidatos pues pasen por un curso mínimo de estos dos derechos, de derecho constitucional y derecho parlamentario, porque así, doctor, nunca vamos a cambiar. Vamos congreso tras congreso donde no representan a la población. Sí, es que si queremos hacer una explicación un poco amplia sobre las razones por las cuales hemos fracasado tanto en el marco de representación,
Yo creo que el problema es mucho más complejo, ¿no? En primer lugar, no contamos con partidos políticos, esa es la verdad. Contamos con organizaciones, contamos con empresas. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen directamente objetivos planteados a largo plazo. Los partidos políticos que tenemos no tienen ni siquiera objetivos. ¿Por qué? Porque lo que buscan es utilizar el poder como una herramienta para la satisfacción de sus intereses particulares, ¿no? Generalmente financiados por ciertas élites que ya conocemos. Y entonces eso genera directamente de que no existan programas políticos, porque los programas políticos directamente ¿qué son? Son métodos para alcanzar objetivos a futuro, para cambiar el contexto de la realidad nacional, de la realidad social, de la realidad local, regional. Al no contar con objetivos, no contamos con programas políticos, y estos programas políticos que tienen un alto contenido valorativo, un alto contenido axiológico, pues directamente no se puede generar entonces una representación adecuada. Y es por eso que el ciudadano de a pie entonces no se siente relacionado a un partido, porque el partido no le ofrece un paquete de valores de acuerdo a su cosmovisión para que pueda alinear su ejercicio ciudadano. Entonces, ese problema es mayor. Y si sumamos esto, una realidad que creo que tenemos que abrir los ojos a esto, nosotros no elegimos a los candidatos a determinados cargos públicos. Son los candidatos los que directamente buscan que nosotros les demos su voto. No es que nazca la representación de la cotidianidad o de la práctica política, sino que nace de un interés particular que se impone al interés colectivo, si queremos analizarlo desde el punto de vista político. Ahora, analizándolo desde el punto de vista constitucional y democrático, pues yo considero de que es necesario de que nos replanteemos los requisitos para ser congresista. Yo antes era un defensor acérrimo de que cualquier persona podría hacerlo. Ahora no lo soy. Considero de que es necesario directamente establecer pautas para que uno pueda asumir un cargo público. Y la política no es un acto que debería ser empírico. La política no debe ser un ejercicio antojadizo, sino que la política debe ser o debe darse en un contexto de experiencia. La política es ciencia. Y eso implica observación de la realidad, implica identificación de actores sociales, implica la posibilidad de analizar coyunturas y ofrecer propuestas. Si no se trata la política como debería tratarse, es decir, como una ciencia, pues vamos a estar siempre condenados a fracasar de todos los experimentos fallidos que se puedan generar en ese empirismo irracional y que obviamente se encuentra relacionado a la satisfacción de intereses a un corto plazo. No hay un marco del bienestar general. Y retomando lo acontecido en esta noche o en este día, pues a mí me causa mucha preocupación lo que está sucediendo. Yo creo que nos estamos alejando del marco constitucional. Yo creo que estamos debilitando los cimientos de nuestra democracia. Y pienso firmemente de que es momento de que nosotros participemos más y controlemos más. Desde nuestras tribunas académicas creo que generamos en cierta medida algún tipo de concientización, pero es necesario hacer más. Tal vez no solamente la crítica, sino la acción. Entonces, creo yo que ese Mayor es capacitación. exactamente, doctor. Esperamos pues que el Congreso entienda la situación complicada que estamos viviendo, señores. Nuestro país está en un luto constante. Es decir, no han perdido un tema económico, han perdido a sus familiares. Entonces ustedes tienen que entenderlo. Pareciera que los congresistas no pasó la pandemia por ellos. Han habido incluso padres de patria durante el Congreso que han fallecido. ¿Quién no ha perdido un amigo? Señores, por favor, lo único que se les pide es no nos arrastren a un tema de patear en cada momento cuando ustedes creen conveniente el tema constitucional, porque si hablamos del Estado de Derecho, lo mínimo que se tiene que respetar es la Constitución Política del Perú. Yo siempre digo, doctor, que el mejor regalo es entregarle o darle un librito que se llama la Constitución Política a cada uno. Yo creo que si los peruanos, cada uno tendríamos la Constitución y les enseñáramos en las aulas, enseñarles a saber sus derechos, al menos los primeros.
primordiales, los básicos, cambiaríamos un poco, ¿no? Y entenderíamos, porque parece que los padres de la patria ni siquiera se han dado ni el título, ni siquiera han abierto ese librito tan importante y que significa el respeto del Estado democrático. Doctor Roberto Cabrera, le agradecemos mucho la participación en el programa y en una próxima oportunidad estaremos comentando los temas de la coyuntura. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted, doctora. Encantado de estar con ustedes. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias.